¿Quién se acuerda sin ver sus hojas? Sin ver sus hojas, hermano. ¿Qué aprendimos? ¿Quién se acuerda algo de la clase pasada? Que le presuma a los hermanos nuevos. Hermano Santiago. Yo, lo que se me quedó muy grabado, una cosa que se me quedó muy grabado la semana pasada fue los puntos, digamos, los tomé yo como estratégicos para estudiar la Biblia, o sea, que no nos estorbe, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo tenía, que hice la pregunta la semana pasada, ¿sí? De no leer la Biblia una lectura ahorita y en la tarde otro tipo de lectura. O sea, llevar la lectura de la Biblia en orden. Y cosas, no tener cosas cerca de nosotros que nos distraigan de la lectura, como la televisión, el celular. ¿Quién me puede explicar qué es la eisegesis? Es lo que entendemos. Lo que nosotros lo entendemos. Pues sí, más o menos. ¿Y qué es la exégesis, hermanos? Lo que realmente. Muy bien, hermano. Estrellita. Muy bien. Bueno, para los que no vinieron a la clase pasada, el día de hoy vamos a hacer un repaso. Vimos la importancia del discipulado, porque es importante tomar un discipulado. ¿Quiénes sí vieron la película de A Medias Tintas? ¿Sí? Muy bien. Y que, o sea, es una película que conforme usted lo va viendo causa risa, ¿no? En algunas escenas, pero al mismo tiempo ya cuando usted ve la realidad, qué triste. Las escenas de la iglesia, de esa iglesia donde todos, pues, cristianos nomás de nombres, y donde no había realmente un verdadero discipulado, donde nada más iban a calentar las bancas a la iglesia, pero sus vidas no eran dignas de ¿qué? De ser discípulo de Cristo. ¿Qué es ser un discípulo, hermanos? Un seguidor de Cristo. ¿Y cuáles son las características de un discípulo? Guardar sus mandamientos. ¿No? Guardar sus mandamientos. Pero ¿cuáles son las características? ¿Qué? Estar con el maestro, observar al maestro y hacer lo que su maestro hace, o imitar lo que su maestro hace. Muy bien, hermanos. Entonces ahorita vamos a enfocarnos en lo que es cómo estudiar la Biblia. Como vimos la semana pasada, hermanos, existen dos palabras que definen al estudio de la Biblia. Lo que es la eisegesis, se los voy a apuntar otra vez, si no ahí viene en su hoja. La palabra eisegesis, que ya nos dijo la hermana Yuli qué significa la palabra eisegesis. Eisegesis y la diferencia con exégesis. Son palabras muy parecidas, pero no son iguales, no es lo mismo gimnasia que magnesia, ¿ok? Entonces, eisegesis, hermanos, es la interpretación propia del lector. Es decir, yo leo el texto y yo creo que dice esto. Yo pienso que dice esto. O yo interpreto que dice esto. Y le puedo meter incluso de mi cosecha o de mi propia interpretación. La exégesis, por el contrario, es lo que el texto realmente dice. Y la exégesis me obliga a mí a adaptarme a lo que el texto dice y no es lo que yo creo que dice. Y estuvimos viendo unos ejemplos, ¿no? De cómo se agarran textos fuera de contexto, como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, no de mal, para darles el fin que merecen, algo así dicen. Entonces, hermanos, en la exégesis es donde aplicamos los ejemplos esos que mencionamos de ir al contexto. Exactamente, es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces la exégesis, hermano, me obliga a mí a analizar el texto dentro de su contexto. Dígame dos de los contextos que vimos la semana pasada, hermanos. ¿Contexto? ¿Cuál es uno de los contextos? Histórico. ¿El histórico? Literal. ¿Cuál es ese, hermanos? El histórico. El histórico es cuando nos ponemos a estudiar el contorno que estaba en el momento que es el año en que se escribió, la época en la que se escribió, qué era lo que se decía, todo ese tipo de cosas es el contexto histórico. Tenemos el contexto literario, que son, ¿qué? Los versículos arriba, los versículos abajo, textos arriba, textos abajo, si es posible todo el capítulo, si es posible todos los capítulos de antes y después, y si es posible todo el libro. Entonces eso es el contexto literario.
Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, ahí les di en su hoja, con base en lo que vimos en la clase pasada, yo les mandé equipos, entonces nos vamos a reunir por equipos, busque su equipo, y no se van a tener que mover, busque su equipo, y el día de hoy vamos a analizar Marcos capítulo 16 y Juan. Ahí les mandé cuáles son los textos bíblicos que vamos. Vamos hoy a estudiar el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 y vamos a leer el versículo 17 y 18. Marcos 16, versículo 17 al 18. Hermanos, y la otra va a ser, ¿cuál les dije, Juan qué? Juan 14, 12. Juan 14, 12. Ok, hermanos. Y este va a ser el supuesto. Uno de los argumentos teológicos de los carismáticos principalmente dicen que Dios hace milagros, y eso yo no lo dudo. Y uno de sus principales enfoques es andar pregonando milagros. No sé si han escuchado de que ven por tu milagro, campaña de sanidad divina y milagros. Dios quiere darte un milagro, milagro por todos lados. Su principal base es Marcos 16, 17. Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo soy carismático, yo creo que yo puedo ir a echar fuera demonios, porque a mí Marcos me dice que esas señales me van a acompañar a mí, porque yo he creído en Jesús. La pregunta es, ¿será correcto eso? Realmente en Marcos capítulo 16 nos está diciendo que vayamos a poner manos sobre enfermos, echar fuera demonios, agarrar serpientes, todas esas cosas. ¿Realmente querrá eso decirnos el texto? No. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a estudiar las escrituras y vamos a llegar a ver qué realmente dice el texto y cómo nosotros podríamos responderle a alguien que me dice eso tomando en cuenta este texto. Pero hay otro texto que ellos utilizan, Juan 14, 12. Vamos a ver qué dice Juan 14, 12. Dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús dice, las obras que yo hago, ustedes las harán, y mayores que yo. El supuesto es, ok, yo creo en Cristo, yo puedo echar fuera demonios, yo puedo hacer milagros, yo puedo hacer esto porque yo creo en Jesús, y Jesús dijo que las obras que él hizo, yo también las haré, y aún mayor que eso. Entonces, vamos a discutir este texto bíblico. ¿Alguien tiene una idea de cómo refutar con este mismo texto si se refiere o no lo que el texto quiere decir? Ya me revolví. ¿Marcos o Juan? Marcos, es que van de la mano. O sea, Marcos dice ahí, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y van a poner. Y aparte, porque Jesús dice que las obras que él hizo, yo también las puedo hacer y aún mayores. Pero ¿a qué se refiere realmente el texto? ¿Y cómo podemos usar la exégesis para realmente ver qué es lo que el texto realmente quiere decir? En el contexto pronto tenemos la respuesta. Si lo podemos dividir, el versículo lo podemos dividir. Entonces, por ejemplo, en el versículo 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando leemos así superficialmente, podríamos decir, ok, entonces si me bautizo voy a ser salvo. Pero cuando leemos al principio, notamos esto: el que creyere y fuere bautizado van unidos, pero la cláusula posterior dice que solo el que no cree, ese será condenado. En dado caso de necesitarse en este caso el bautismo para salvación, diría esto, sería la cláusula completa, que el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. Podemos decirlo así. Ahora, respecto a los textos, por ejemplo, 17, nos damos cuenta que es una promesa. ¿Por qué? Porque esto posteriormente se cumple. ¿Dónde nos damos cuenta? Y estas señales seguirán que los que crean en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos en Éxodo, en Hechos no me acuerdo el capítulo, pero por ejemplo el caso en el que
en el que Pablo, si no estoy mal, saca el demonio de la mujer con el espíritu de adivinación. Lo hace como dice el texto, en el nombre de Jesucristo, y echó fuera el demonio. Luego tenemos hablarán en lenguas, el milagro de Hechos 2 lo tenemos ahí, por ejemplo, en el día de Pentecostés, y tenemos, tomarán en la mano serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. En Hechos 28 tenemos a Pablo en la isla de Malta, si no me equivoco, dentro de la brasa le pica una serpiente, pero esperaban entonces a que se muriera, y Pablo no se muere. Yo creo que se murió la serpiente, ¿no? No sé qué, pero no se muere Pablo. Y respecto a lo de beber, bueno, eso no está en la escritura en ningún lado, solo por tradición. Se cree que Juan el apóstol bebió algo envenenado y sobrevivió. Es tradición meramente, no es un hecho escrito en la Biblia, pero al final fueron promesas que posteriormente en el libro de los Hechos fueron cumplidas. Pero aquí el texto dice a los que creen, nada más dice a los apóstoles. Claro, Entonces, les voy a dar 10 minutos para que en equipo ustedes desarrollen una tesis con las escrituras y digan si el texto realmente aplica a todos los creyentes, porque ahí dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice a un grupo selecto de personas, no dice a los apóstoles. Se las voy a poner difícil, mire, porque en la ganancia de almas se van a encontrar con argumentos más, dijera la chaviza, más perros, más fuertes, más intensos. Entonces, aquí el texto dice a los que creen. Aquí no me dice que a los apóstoles, o que nada más un grupo selecto de personas, sino a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y bla bla bla. Y si nos vamos a Juan 14, Jesús dice que las cosas que yo hago ustedes también las harán. Entonces necesito que desarrollen una tesis, pueden buscar concordancia. Traten de no utilizar por ahorita el celular para buscar. Hagan de cuenta que ya estamos en la ganancia de almas. Y ustedes tienen que responder, porque en la ganancia de almas no van a agarrar su celular y andar en el Google buscando a ver qué significa. O sea, usen su Biblia. Vamos a volver a los tiempos de antes, donde no había internet. Teníamos que ir allá a nuestra concordancia temática para ver qué texto me puede ayudar. Pueden hacerlo eso, ayúdense entre ustedes, por eso los junté en equipo. Y en 10 minutos nos agarramos a bibliazos a ver qué dice el texto. Yo de hecho traía 3 preguntas antes de... Eso de hablarán nuevas lenguas. Yo de hecho el Google no lo uso para nada cuando me gusta mejor aprender por parte de los maestros. Hablarán nuevas lenguas es mi primera pregunta. Tomarán en las manos serpientes, la segunda. Y la tercera es harán las cosas mayores que el Padre. Literalmente es tomar la serpiente en las manos. No sé, hermano, es lo que es ustedes van a descubrir ahorita. Y me tienen que decir si es literal, si aplica a los creyentes o a qué realmente se refiere el texto. O si lo que dijo Jonathan es cierto, nada más era para los apóstoles. Pero todo eso que tienen que decir lo tienen que sustentar con la Biblia. Perfecto. Porque si no se queda en mera opinión personal. Entonces, recuerden que los judíos, hermanos, hasta la fecha siguen esperando el regreso de Jesús, bueno, de su Mesías. Ellos rechazan a Jesús como Mesías. Entonces, voy a repetirlo porque no está grabando, hermanos y hermanos que no están viniendo ahorita a la clase, pero se van a unir más adelante por cuestiones personales. Entonces, Marcos 16, 17 al 18, cuestión de los milagros, es para los apóstoles. Ya lo vimos en Juan, estoy aferrado con Juan. En Marcos 16, 20. Pero, hermanos, quiero que vayan a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Esto que estamos haciendo es una exégesis, hermanos. Estamos analizando el texto dentro de su contexto y con otros textos que avalan lo que hemos creído. Hebreos capítulo 2, versículo 1, del 2 al 4. ¿Hebreos 2 del 1 al 4 o del 2 al 4? No, Hebreos 2, 1 al 4. ¿Lo tienes? Léelo, por favor. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ok, dice el versículo 3, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor,
Recuerden que el Señor vino, anunció el Evangelio y luego dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son esos que oyeron, hermanos? ¿Cómo? ¿Quiénes son esos que dice el autor de Hebreos capítulo versículo 3? ¿Quiénes son? Muy bien, hermana, tiene sus los apóstoles, porque dice que fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron directamente de Cristo el Evangelio? Los apóstoles. Ellos fueron los testigos oculares que estuvieron con Cristo, acompañaron con Cristo y ellos reescribieron lo que ellos vieron. De hecho, el apóstol dijo, lo que hemos visto y oído, dice Juan, es lo que estamos transmitiendo. Entonces, esos que oyeron, pues son los apóstoles. Y dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Dice, juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los apóstoles, testigos oculares, fueron respaldados por Dios cuando estos anuncian el Evangelio, y los apóstoles, la confirmación fue los milagros y señales que Dios les dio para confirmar que Dios estaba con ellos. Y esto está muy de la mano con Marcos 16:20. ¿Sí bien, Casamach? El autor de los Hebreos dice, los que lo oyeron, es decir, los apóstoles, Dios estuvo con ellos y les confirmó por medio de señales y prodigios. Nos vamos a Marcos 16:20, dice, y el Señor les ayudó, confirmándolo con prodigios, señales y maravillas. Entonces, aquí tenemos un match, o lo que podríamos decir, lo que aquí, digamos que si yo tuviera temor de estar malinterpretando un texto, ya no me quedaría la menor duda por lo que dice el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos está haciendo un respaldo a lo que dice Marcos en su Evangelio, a pesar que son de diferente época. De hecho, se comenta que el autor de los Hebreos es un cristiano de segunda generación y que para esa época los milagros ya no eran tan comunes como lo fueron en la época de Pentecostés, en la época apostólica. De hecho, cuando usted ve las cartas de Pablo, Pablo no hace énfasis en milagros, en prodigios y señales, hace énfasis en otras cosas, no se va tanto a las señales. De hecho, a los corintios hasta los regaña, ¿no? Porque si ustedes se enfocan en el verdadero don es el amor, ¿no? Y entonces los milagros, hermanos, eran únicamente para para confirmar el Evangelio, en lo que se establecía el canon de las Escrituras completo en la iglesia de aquel entonces. Ahorita ya no necesito, Dios sigue haciendo milagros. ¿Quién cree que Dios sigue haciendo milagros? Amén. Dios sigue haciendo milagros. Nosotros podemos orar por los enfermos, sí. Podemos clamar por sanidad divina, sí, pero no es el enfoque de la iglesia. No es nuestro enfoque andar prometiéndole a la gente milagros y señales. Incluso rogamos por sanidad, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Entonces, los milagros, hermanos, lo que dice Marcos era únicamente para los apóstoles, pero no es el único. Me regreso a Marcos. Quiero que vayan a Hechos 5, 12, 16. Hechos. Quien lo tenga, hermano, lo puede leer. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentando de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Quién me puede decir los detalles que encuentran en ese texto bíblico? Hay muchos detalles ahí muy interesantes, hermanos, muy interesantes, que nos da a entender si los milagros eran para toda la iglesia o únicamente para los apóstoles. Hay muchos detalles, como 3, 4 detalles que expliqué ahí. ¿Hay alguien que me quiera decir uno? hermano? Por la mano de los apóstoles. Por la mano de los apóstoles es uno, ajá. De los demás ninguno se atrevía. Exactamente, de los demás ninguno se atrevía.
¿Qué más? Primeramente las señales que hacían por medio del Espíritu Santo y que eran únicamente lo que mencionaban los apóstoles. Ajá. Nada más eran las señales primeramente con dos puedo entender yo esa lectura con dos prioridades. Primeramente las señales del poder de Dios y que únicamente los apóstoles, los que estuvieron con él, eran los Pero hay otros detalles Se agregaban literales. más creyentes. No. Que sacaban a los enfermos. Dice que al pasar Pedro todos cayeron. Ajá, pero hay otro, más adelantito hay otro detalle, hermanos. Hacia el final del pasaje que leímos. Dicen que de otros, ¿de qué lugares? De otras ciudades, ok. Aquí es donde nosotros podemos usar nuestro sentido común en lo que estamos leyendo. Dice la escritura que por la mano de los apóstoles, la palabra de por la mano, hermanos, viene de esta palabra griega, que sería, que es por, a través o mediante. Entonces las escrituras así claramente dice que Dios, mediante, a través o por medio de los apóstoles, no dice que por medio de todos los creyentes o por medio de toda la iglesia, sino únicamente por medio de los apóstoles o por la mano de los apóstoles se hacían milagros, prodigios y señales. Y si usted sigue leyendo, dice, tanto así que ninguno se atrevía a juntarse con ellos y mejor sacaban a los enfermos a la calle para por lo menos tocar la sombra de Pedro y que quedaran sanos. Es decir, ni siquiera la sombra de Juan, de Zacarías o de algún otro hermano, no, exclusivamente de los apóstoles. Ahora, si la señal es para todos los creyentes, ¿por qué viajar de otras ciudades hasta Jerusalén para que fueran sanados por los apóstoles? Si la señal es para todos los que creen. Si agarramos el texto bíblico literal que dice Marcos 16:20, y estas señales acompañarán a los que creen. Y de ahí se agarra mucho, es que todos podemos hacer señales. No, no todos, eran exclusivos de los apóstoles. Y en hecho nos da ese detalle de que mucha gente mejor hasta caminaba para venir hacia los apóstoles y que ellos les impusieran las manos y sanaran, porque era únicamente para los apóstoles. Y ya lo vimos en Hebreos capítulo 2, aquí en Hechos 5:12, Marcos 16:20. Y ahora quiero que vayan a 2 de Corintios 2:12, hermano. Dios 12, hermano. Sí, 2 de Corintios 2:12. Quien lo tenga que lo lea, por favor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. 2 de Corintios 2:12. Sí. Ah, entonces 1 de Corintios no. No, es 2:12, 2:12 dijiste. Sí. 2:12. No, entonces yo me equivoqué. A ver, En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso dice 1 Corintios 2:12. No, hermanos, olvídenme, ya me Segunda de equivoqué. Corintios ¿Cuál era? Cuando llegan todos para predicar el Evangelio de Cristo, pues se vuelve Un punto loco. tiene acá. ¿Sí, no? Sí, pero tenemos aquí. 2:12. Segunda de Corintios. Bórrele, bueno, correctamos que no tiene. Aquí hay corrector. No, hermano, ya no me acuerdo cuál era, me equivoqué yo. No es cuando, la que dice que cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio de No, Cristo. hermano. Esa fue la que Pero hablaba algo de la confirmación de los señales y prodigios y milagros. No me acuerdo ahorita, ya hasta lo marqué, mire, estaba dormido yo creo. Bueno, hermano, entonces ya queda claro que por medio de las escrituras, haciendo una correcta exégesis de lo que Marcos quiere decir, ya vimos el texto dentro de su contexto, que son los versículos que vienen más abajo y más arriba, todo el capítulo. Jonathan dijo, está hablando primero de la resurrección, luego se aparece a 2, luego se aparece a 11, y luego ve la incredulidad, luego da este mandato, y ya más abajo dice, y esto les confirmó. No estamos viendo todo el capítulo de ser necesario, estamos analizando todo lo que el pasaje, y por eso es muy importante, hermanos, hacer notas. Yo, por ejemplo, si alguien tiene una Biblia de estudio,
se la recomiendo mucho y mismo puede hacer sus anotaciones y subrayar y todo. Pero también hicimos mano de otros textos bíblicos que nos pueden apoyar a una correcta comprensión de lo que el texto quiere decir. Ok, yo no creo que sea para toda la iglesia porque Juan no me dice lo contrario, porque en Hechos me da una pauta, porque Hebreos 2 me da otra pauta, hay otros textos que me dicen que no, luego todo el Nuevo Testamento ya no me habla de milagros, de prodigios. Entonces todo ese tipo de cosas nos ayuda, hermanos, a tener un correcto entendimiento de lo que el texto quiere realmente decir. Ahora, yéndonos a lo que dice Juan 14:12, las obras que yo hago las hará mayor porque yo voy al Padre. Realmente Jesús quería decir que nosotros teníamos que hacer las obras que hace Jesús mayor. No, hermanos, porque si usted va a todo el Nuevo Testamento, los apóstoles no hicieron obras mayor que Jesús respecto a los milagros. Sí, echaron fuera demonios, pero ninguno caminó sobre el mar, sobre el agua. Entonces no pudo hacer obras mayores que Jesús. Porque Jesús dice... ¿En ese no se refiere a seguir evangelizando? Exactamente, de hecho, muy bien, hermana. De hecho, muy bien, que bueno, ya se me adelantó, hermana, pero muy bien, hermana. De hecho, cuando Jesús dice las obras que yo hago, usted la hará mayor que yo, se refería a evangelizar. Jesús no salió de la zona de Israel, de Jerusalén. Los apóstoles fueron hasta Samaria, dice en Hechos capítulo 1, y ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los apóstoles hicieron obras mayores que Jesús en cuanto a evangelización, no en cuanto a milagros. Jesús caminó sobre las aguas, Jesús calmó la tempestad. Los apóstoles, los únicos milagros que hicieron fueron sanidad y que Dios los libró de la muerte, pero fuera de ahí no hicieron cosas mayores que Jesús. Me sacaron una duda que ya tenía. Exactamente, entonces ciertamente tuvieron la misma suerte, entre comillas, o el mismo destino que Jesús en cuanto a muerte. De hecho, cuando recuerdan, no es cierto, les prediqué el domingo pasado sobre la madre de Jacobo y me parece que Santiago, cuando le dijo a Jesús, quiero que uno se siente a este lado y otro se siente al otro lado. Jesús le dijo, ¿pueden beber de la copa que yo voy a tomar? Y ser bautizados de la copa que yo voy a bautizar. Ellos dijeron, sí podemos. Y sí es cierto, pudieron. ¿A qué se referían eso? A que iban a ser martirizados por causa de su fe, igual que Cristo. Cristo fue a la cruz, Cristo fue latigado. Los apóstoles corrieron con ese mismo destino. Sin embargo, no significa que ellos hicieron cosas más grandes que Dios en cuanto a poder sobrenatural, sino a la evangelización. Los apóstoles fueron más allá de lo que Jesús hizo, incluso llegó hasta los gentiles. Jesús casi siempre le pregonó a puros judíos, en su defecto a samaritanos y uno que otro gentil por allí. Pero a eso se refiere, no significa que literalmente yo voy a hacer cosas que Jesús hacía mucho más grandes. Porque, sí, no, o sea, nosotros somos seres mortales. Entonces, hasta aquí más o menos sí se da una idea de lo que significa un exégesis de las escrituras, es analizar el contexto, apoyarse de otros textos bíblicos sin forzarlos, hermanos, porque también podemos caer en el error de buscar textos que me digan lo que yo quiero que me digan, y no, también ahí puede ser peligroso. Entonces, más bien, también pedirle al Señor discernimiento, sabiduría, a ver qué quiere, y ser, hermanos, ser muy meticulosos con lo que leemos, muy meticuloso, es decir, muy analítico, muy detallista. Por ejemplo, en lo de Hechos capítulo 5 y 12, ok, la escritura dice que aquí, por la mano de los apóstoles, yo sí me fui al interlineal griego en internet, que es la palabra por, la vía, que significa por medio de, a través de, entonces aquí quiere decir por medio de los apóstoles, pero eso no es suficiente. Entonces aquí dice que sacaban a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro los sanara. ¿Por qué si se supone que todos pueden hacer milagros? Entonces no todos pueden, nada más los apóstoles. Pero también venían otras personas de ciudades y los traían los apóstoles, y eso confirma que no todos podían hacer milagros más que los apóstoles. ¿Sí me voy explicando más o menos lo que les quiero? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí, madame? Bueno, ahí también es lo que estás leyendo, que muchos de los cristianos pentecostés hacen, es lo de echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas.
En varias iglesias que yo llegué a asistir, ellos lo tomaban como que oraban por la persona y la persona vomitaba o se tiraban o hacían ahí pues, cosas, ¿verdad? Igual las lenguas. A veces ellos, pues, al darse a conocer, si no hablaban en lenguas, como que yo sentía que tenían que hablar en lenguas o cosas porque si no... Y era una cristiana de baja categoría, no era salva. Pero sí. Sí, no, de hecho yo me estuve en una iglesia así. Y yo creo que se basaban a esto, ¿verdad? La parte de hecho, ese es un texto favorito para... De hecho, hermano, hace poco salió en las noticias y fue un caso muy vergonzoso y muy triste de un pastor, Jamie Scott, en Kentucky, ahí en Estados Unidos. Basándose en este texto bíblico, predicó este texto bíblico y llevó literalmente una serpiente real. Y es que la Biblia dice, se paseaba con la serpiente lo mordió y era una serpiente venenosa, de esas peligrosotas. No quiso que les dieran auxilio médico porque la Biblia dice que si bebieras cosa mortífera no te dañará, y lo encontraron muerto en su casa, hermanos. Claro que eso no, o sea, no. Y realmente, ¿a qué se refiere la escritura cuando dicen si bebieran cosa mortífera no lo dañará y si esto no les pasará nada? No se refiere a que yo tenga que andar de payaso y de soberbio como una serpiente rezando a Dios, porque la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te acuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús, aviéntate de esta peña? Al cabo la Biblia dice en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa este versículo, este capítulo puede ser real en nuestras vidas en algún momento de la misma? Sí, hermanos, si nosotros estamos en peligro y clamamos a Dios, Dios nos puede librar. Miren, hermanos, se da mucho en los ranchos, y esto le pasó a un tío mío. Él es cristiano, él es pentecostés, pero la verdad, mi respeto, él trata de ser lo más bíblico. Hermanos, yo no creo mucho en eso de los sueños, a mí yo no creo en nada de los sueños, pero esto sí fue tan real. Él, una noche antes, hermanos, tuvo un sueño. Dice que en el sueño veía a su cuñada que les llevaba una comida llena de mole y que alguien le decía no lo coman porque está envenenado. Y al día siguiente va y se presenta a su cuñada con una comida de mole y él se acordó y le dijo a su esposa no lo comas. Dijo porque algo me dice que eso no está bien. Y lo tiraron y se lo comió un perro. ¿Y qué creen? Pues el perro se murió. Entonces, hermanos, Dios puede sobrenatural, porque Dios es soberano. Dios puede librarnos de ese tipo de peligros. Y Dios puede usar a lo mejor te puede avisar por sueños. Ya Dios no habla por medio de sueños, hermanos, pero si Él quiere hacerlo, lo puede hacer. No es nuestro enfoque o no es nuestro mensaje y Dios me habló por medio de... No, esto ya no, hermano. Hebreos 1 dice que Dios en otro tiempo habló por medio de los profetas y ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Está otro caso, hermanos, de un misionero allá en tribus caníbales, donde fue a predicarles y literalmente se lo iban a comer. Ya no estaban, creo que echando pimienta como las caricaturas. Y dice la escritura, dice salió un medio cristiano, que cuando ya se le iban a comer, el hermano empezó a hablar en el idioma nativo de la tribu. Ni siquiera el hermano podía saber qué es lo que estaba diciendo. Dice que la tribu se quedó así se sorprendió cuando el hermano empezó a hablar en el idioma. Entonces eso lo salvó de la muerte. Ellos pudieron escuchar y al final lo acompañaron a la salida y lo llevaron a la civilización. Dios actúa de esa manera, pero no significa, hermanos, que yo voy a andar de soberbio y diciendo y yo voy a reprender demonios y yo, no, hermanos. De hecho, hermanos, esos cristianos que dicen es que hay que liberar gente y todo porque dice que hay que poner manos sobre los endemoniados en el nombre de Jesús y echarlos fuera. ¿Qué dice la escritura? Y conoceréis la verdad. ¿La verdad qué? La verdad os hará libre. Cuando una persona, hermanos, en arrepentimiento viene al Salvador, el Salvador te hace libre. Ya no, miren, hermanos, la Biblia dice en 1 Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si en ti habita el Espíritu Santo, no puede haber ningún demonio dentro de ti. Entonces, que los cristianos se endemonian, híjole, pues, no, hermano, yo no consigo un cristiano endemoniado. O sea, Dios no habita en el templo de una persona. Dios no puede compartir su templo con un demonio. O sea, no.
Si usted cree que un cristiano se puede endemoniar, pues tenga cuidado, porque esa persona, si un cristiano se endemonia, entonces no es cristiano. No, hermano, eso no es bíblico. Entonces, cuando Jesús dice echarán demonios, se refería a lo que iban a hacer, y Jonathan lo tocó en su primer argumento. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, andaba predicando, había una pitonisa. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico? Está en Hechos, lean Hechos, hermano. En Hechos dice que decía: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, y todos los días con la misma cantaleta, hasta que Pablo se hartó y dijo: a ti en el nombre de Jesús, y echó para afuera el demonio. Los apóstoles pudieron echar demonios, pero no es el enfoque de la iglesia. ¿Qué pasa entonces si un cristiano se enfrenta a una persona que realmente está endemoniada? Pues tiene que orar, tiene que ayunar para orar por esa persona, pero no es el enfoque de la iglesia andar echando fuera demonios. Si esa persona quiere ser libre, lo que tiene que hacer es arrepentirse y confesar a Cristo como su Señor y Salvador. La única manera, hermanos, en que una persona puede ser libre del demonio. Yo puedo orar por alguien, echar fuera el demonio, si Dios en su poder lo hace, pero si esa persona no se arrepiente, dice la Escritura que los demonios salen y se van, pero después de cierto tiempo, ¿qué pasa? Regresan y ven que la casa está vacía y vienen con otro montón más, hermanos. Entonces, la persona, la única manera en que sea 100% libre es creyendo en Cristo como Señor y Salvador y dándole el señorío de Cristo en su vida. Es la única manera. Yo puedo orar y orar y orar. Y miren, hermano, ya con esto voy a cerrar el tema. De hecho, pasó en mi familia. Uno de mis hermanos se endemonió hace muchos años. Y oramos y hacía horrible, hermano. No, es una experiencia muy fea. Supuestamente quedó libre, según él creyó en Cristo, se bautizó, pero le duró muy poco el tiempo el gusto y regresó al mundo. Realmente no fue salvo, nomás fue el miedo. Y su vida fue 3, 4, 5, 6, 7 veces peor, hermano. Vivió una vida muy desordenada. La única manera en que él quedó libre es cuando realmente él se arrepintió. Pero ya era un poco tarde en cuanto a su vida humana hablando, porque ya para este entonces él enfermó y falleció. Gracias a Dios, hermanos, el Señor lo alcanzó a tiempo, lo liberó de verdad, porque ya ahora sí se notaba la diferencia. ¿A qué voy con esto? En que yo podía orar por mi hermano todas las veces sabidas y para ver y que sacarle el demonio y todo, pero si él no se hubiese arrepentido, o sea, de nada me servía. O sea, el salmón iba a salir por lo y al rato iba a volver y iba a ser peor. La persona se tiene que arrepentir de sus pecados y confesar a Cristo y darle el control al Señor de su vida. Mientras no lo haga, los demonios van a seguir entrando y a cada rato digo, no, pues no tiene sentido. Entonces, hermanos, este texto bíblico era para los apóstoles y Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando milagros. Claro que Dios puede sacar demonios, lo puede hacer, pero en su soberana voluntad. Yo no tengo que andar buscando que Dios me use para echar fuera demonios o para hablar en lenguas, o sea, no se trata de eso. En otra clase futura vamos a ver qué es eso del don de las lenguas, para también verlo a la luz de las Escrituras, hermanos. Pero entonces nos queda claro que según la pequeña exégesis que hicimos de este texto, las Escrituras nos dicen que los milagros y las señales que dicen Marcos 16 eran únicamente para los apóstoles. Sin embargo, Dios puede seguir haciendo milagros en su soberana voluntad, cuando Él quiera, como quiera y donde Él quiera, sin necesidad que yo ande ordenándole al Señor. Yo declaro y sanidad, y yo decreto esto, y yo reprendo, y yo ato, y no. Nada de eso, hermanos. ¿Sí, hermano? Hermano Rigo, cuando yo conocí de la palabra de Cristo, cuando hice mi confesión, yo recuerdo que en ese tiempo, ya hace unos 20 años, miraba yo mucho que había, ahorita ya no lo veo tan común, ¿verdad? Tan seguido, digamos. Pero en ese entonces miraba yo muchas campañas precisamente de eso, de lo que hice, campañas de sanidad, del hermano. Todavía es muy común, hermano. Yo ya no lo he visto tan así. Acaba de haber uno el viernes 28 en la X con ese tal Juan Corrido, que es uno de los más falsos predicadores que pueda haber. Pero sí, volviendo al ejercicio ese que estudiábamos, ¿verdad? De Marcos 16, ahí puedo ver yo, como lo mencionaba al principio, o sea, nada más hacía mención a los discípulos
al ver, porque él ya estaba a punto de su ascensión, ya había recibido, y él estaba a punto, entonces los tenía que preparar precisamente para eso, ¿sí? Por eso hace mención a los discípulos en ese ejemplo, ¿verdad? Si creyeren, van a hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos, lo mirábamos en los otros pasajes bíblicos, ¿sí? Que solamente ellos que fueron testigos, entonces lo hacía literal, pero era exclusivamente, únicamente para ellos, porque ellos eran los que iban a iniciar, o los que iniciaron, se puede decir, la iglesia por medio de prodigios y señales que eran. Ojo ahí, hermanos, el pasaje donde dice que el versículo 17-18 sí es para los discípulos, pero los que están arriba, el versículo 15 y 16, ese se aplica para toda la iglesia, es la gran comisión, ese no es exclusivo para los discípulos, para que también tengamos cuidado, porque a veces lo que les comentaba la clase pasada, por ejemplo Mateo 24, es un pasaje muy largo, pero muchos de esos versículos, de esas profecías ya se cumplieron, hay algunas que todavía faltan de cumplirse, entonces a veces la misma escritura puede decir que uno, pero yo no puedo tomar un texto como pretexto para decir, aquí nomás dice eso, tengo que ampliarlo para ver, porque sí puedo caer yo en ese error de agarrar un texto como pretexto. No me acordaba, es que se me va la vida. Gracias. Ok, entonces, pues una definición que podríamos decir que esta definición define a Dios, valgamos la redundancia, podríamos decir que Dios es aquel que siempre ha existido y creador de la existencia misma. Si podríamos definir a Dios, voy a repetir para la grabación, hermano, porque se me olvidó. ¿Quién es Dios? Dios es una persona, pero no es lo mismo que un ser humano. Un ser humano es un ser vivo que es visible, que es de carne y hueso, que tiene emociones, tiene voluntad y tiene personalidad. Dios es una persona en el sentido que es un ser, pero Él es espiritual, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Dice la Escritura que no hay hombre que haya visto a Dios jamás y que viva. Dios tiene emociones, es decir, Él se entristece, se alegra, se enoja. Tiene voluntad, porque a Él nadie lo manda, hace las cosas desde su propia iniciativa. Y tiene personalidad. Dios es una persona, sin embargo Él es un ser invisible, un espíritu, dice la Escritura. Pero esa es la diferencia entre ser humano y una persona. Hay seres humanos que no parecen personas, no tienen personalidad, son seres crueles. Dios es una persona, y de hecho, hermanos, por eso la Escritura dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Dios no nos hizo exactamente como Él es, no somos espíritu nosotros, ¿verdad? Bueno, sí somos espíritu, pero tenemos un cuerpo humano. Somos hechos a imagen de Dios, de su semejanza, porque tenemos emociones como Dios las tiene. Tenemos voluntad porque Dios no creó robots, Dios nos dio libertad, o el famoso libre albedrío. Dios no hizo robots y nos dio personalidad. Todos tenemos personalidades diferentes aquí. Somos hechos a imagen de Dios. A imagen de Dios podría decir que tenemos ciertos atributos que compartimos con Dios, o más bien que Dios comparte con nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Esos atributos se llaman atributos comunicables. Los atributos incomunicables son los que solamente pertenecen a Dios y nosotros no la tenemos. Entonces, ¿quién es Dios? Vuelvo a repetir, si tuviéramos que definir a Dios, se podría definir que Dios es aquel que siempre ha existido, el creador de la existencia misma. ¿Por qué? Quiero que vayamos a Éxodo, hermanos, capítulo 3, versículos 13 al 15, por favor. ¿Puede dictarlo de nuevo qué es Dios? Dios es aquel que siempre ha existido, creador de la existencia misma. Éxodo 3, hermano. ¿3? 3. Éxodo 3, versículos 3 al 15. ¿3 o 13? 3. Del Ahí está apuntado, hermano, miren. Ah, ya lo había logrado. 13, ya. Éxodo 3, versículo 3, 13 al 15, perdón. Dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios:
He aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Dios le dice aquí a Moisés, le dirás así, yo soy. O Yahvé. Yo soy Yahvé significa, es decir, el que siempre ha sido, el que siempre ha existido. Yo soy o ego eimi, como lo traduce el griego en el Nuevo Testamento. Yo le estaba diciendo a Moisés que él es el que siempre ha existido, el autor de la existencia misma. Dios no fue creado por alguien. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad y por toda la eternidad. No depende de nadie, incluso Dios no está sujeto al tiempo, a nuestro tiempo. Por eso dice la Escritura que para Dios 1000 años es como un día y un día son como 1000 años. O sea, Dios es un ser atemporal. Él no depende del tiempo, ni se hace viejito con el tiempo, ni se daña con el tiempo, nada. Él es un ser que existe desde la eternidad. Él mismo vino a crear la existencia. Por eso le dice a Moisés, yo soy. Algunas traducciones lo ponen como yo he sido. Algunos también dicen que yo soy significa el que hace, no recuerdo ahorita, el que hace que las cosas pasen, algo así, más o menos traducen el yo soy. Me gusta más como el de yo soy o el de yo he sido desde la eternidad. No hay otro Dios como nuestro Dios. Dios se revela definiéndose como aquel que existe por Él mismo. Es decir, Él es el creador de la existencia y esto envuelve, hermano, uno de sus atributos de Dios. ¿Cuál sería ese atributo? Su eternidad. Su eternidad, exactamente, su eternidad. Dios, hermanos, para poderse revelar al ser humano lo tuvo que hacer mediante Jesucristo. Se encarnó en la persona de Jesucristo, como dice Colosenses 1:15, y Jesús vino a ser la imagen visible del Dios invisible. Pero antes de eso nadie podía ver a Dios realmente. Hay teofanías en el Antiguo Testamento, luego vamos a ver que es una teofanía, donde Dios se revela al hombre, como por medio del ángel de Jehová, alguna otra visión celestial, pero nunca se ha podido revelar tal cual a Dios porque calle boca, o sea, los hubiera extinguido. Entonces, Dios, hermanos, es una persona. Es un ser espiritual con emociones, voluntad y personalidad. Es el creador de la existencia misma. Realmente si nos pudiéramos tratar de definir a Dios, realmente sería muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos definir a Dios? De acuerdo a cómo Él se revela en las Sagradas Escrituras. Como el yo soy, como el autor de la vida, como el creador de la existencia, como el todopoderoso, soberano, rey de reyes, señor de señores, el que era, el que es, el que pronto volverá. Todo eso, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Rafeka, Jehová, hay muchos atributos de Dios, Jehová Shalom, etcétera, etcétera. ¿Sí saben más o menos qué significa eso? Sí. Jehová Jireh, Dios es mi paz. Perdón, Jehová es mi bandera. No, Jehová es mi proveedor. Ahora ya estoy como el chapulín colorado. Jehová Jireh, Jehová es mi bandera. Jehová Shalom, Dios es mi paz. Jehová Rafa, Jehová sana. Ya no me acuerdo cuál es el proveedor. ¿Era Jireh, no? Ya no me acuerdo. Sí, Jireh es proveedor. Entonces, hermanos, ahora bien, hermanos, la pregunta del millón de pelucholares: ¿podemos comprobar la existencia de Dios? Uno de los argumentos, hermanos, de los ateos o agnósticos es que dicen que ellos no creen en Dios porque la ciencia no ha demostrado que Dios exista. Jamás hemos visto a Dios. ¿Cómo es posible que podamos creer en algo que jamás hemos visto y que la ciencia no ha podido comprobar la existencia de Dios? En parte podamos decir que es cierto.
Y está otro punto también que vamos a estudiar hoy, que dice que si Dios existiera, no existiría tanta maldad en el mundo. Y aquí es donde sale una paradoja en la filosofía conocida como la paradoja de Epicuro. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué tiene que ver la filosofía con la teología? Tiene que ver mucho, porque son preguntas o argumentos que atacan a la fe cristiana, y si usted no sabe cómo responder, pues se lo van a comer vivo. Pues aquí no vamos a hablar de ciencia a grandes rasgos, pero sí es importante que sepamos si Dios puede ser comprobado por medio de la ciencia o no. Dice la ciencia, no hemos visto a Dios jamás, científicamente no hay pruebas de su existencia. Bueno, probablemente sí, probablemente no lo sabemos, ahorita lo vamos a descubrir. Primero, hermanos, vamos a analizar cuáles son las características de Dios. Y ya vimos aquí uno, es un ser invisible porque es un espíritu. ¿Y por dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y no me digan, aquí es mi Padre. ¿Cuál es el trono de Dios, hermanos? ¿Cómo? El cielo. El cielo es el trono de Dios. El cielo es el trono de Dios. Entonces, digamos, Dios está en el cielo y Él es un espíritu. Ahora, vamos a ver si la ciencia podría comprobar la existencia de un espíritu que está en el cielo, por así decirlo. A menos de Dios el Padre. Entonces, para esto, hermano, existen... ¿Quiénes fueron aquí? ¿Quiénes se acuerdan de sus clases de física, de química, ciencias naturales? ¿Alguien de aquí? No me acuerdo de hace 15 días. Me acuerdo lo que nos enseñó hace 15 días. ¿Cómo se puede comprobar de manera científica algo? A través de un método que se le conoce como el método científico. El método científico, hermanos, es un procedimiento que permite obtener, válgame la redundancia, que permite probar una hipótesis a través de la observación y del experimento. ¿Qué significa esto? Para esto tenemos que observar, experimentar y analizar unos datos para resolver una hipótesis que yo propongo. Por ejemplo, yo puedo decir que este plumón vuela o flota en el aire. Esa es mi hipótesis. Yo lo tengo que respaldar de manera científica. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que agarrar ese plumón, llevármelo a cierto lugar controlado, a un laboratorio y hacer una serie de pasos y estar en observación, a ver si vuela tirándolo para arriba, tirándolo para un lado, para el otro, hacia abajo, si queda suspendido, si queda así, si queda así, si queda así, y cuántas veces queda del lado izquierdo, del lado derecho, y ahí haciendo mis anotaciones, y eso puede llevar muchos años. Y hacer repeticiones y observar y experimentar. Si no me sirvió vamos con otro, a lo mejor el rojo flota más arriba y hacer, eso es el método científico, una serie de pasos, hermanos, para probar una hipótesis. Mi hipótesis es que los marcadores flotan en el aire. Para yo probar tengo que hacer una serie de pasos, observar, analizar y experimentar. Por ejemplo, como cuando hacen pruebas para buscar la cura de una enfermedad. ¿Cómo se lleva a cabo para descubrir la cura de una enfermedad? A prueba de error, pero ¿cuáles son esas pruebas? Es un método científico, es decir, agarran un ratón, lo llevan a un laboratorio y empiezan a jugar ahí con las fórmulas de la medicina, se le inyectan al pobre ratón y ven cómo el ratón reacciona y ahí están observando, analizando y hacen sus apuntes hasta que logran decir, descubrimos que tal antídoto es bueno contra el VIH y ya tenemos la cura para el VIH, pero para esto hicieron un montón de cosas. Ahora bien, con base en el método científico, ¿creen ustedes que se pueda comprobar la existencia de Dios? No. ¿Por qué? Estamos hablando de la autoexistente, alguien que no se puede medir bajo los parámetros terrenales que tenemos nosotros, es imposible hacer eso. Porque existe un método científico sobre una cosa existente y tú vas a realizar precisamente lo que decía, los estudios y los métodos para comprobar esa cosa. Y como
de Dios no se ha probado la existencia, es un ser que no se puede ver, no puedes realizar algún método científico sobre una. Es correcto, es que hermano. se necesita tener una base de materia para poder comprobar un estado científico. Dio la palabra correcta. ¿Es del equipo 12? ¿Es del equipo 12? Punto, por favor. Una estrellita. Exacto. De un sartenazo, muchas estrellitas. Exacto. Perfecto, hermano. Dios no es materia, hermanos. Dios es un ser espiritual. Entonces, en la ciencia, para poder probar la existencia de Dios, tendría que ir hasta el séptimo cielo, tercer cielo, bajar a Dios, encerrarlo en un laboratorio para ver si existe. Es absurdo, es irracional, es ilógico medir. La ciencia no ha comprobado la existencia de muchas cosas que son empíricas, es decir, que no son materia. Dios no puede ser probado por el método científico porque no es materia. Dios es un espíritu, Dios está fuera del tiempo, fuera de los parámetros, como dijo Jonathan, de algo que no podemos medir. Entonces la ciencia no puede comprobar la existencia de Dios y por ende tampoco la puede negar. No puede negar algo que no ha experimentado, ni puede no probar algo que tampoco ha experimentado. No sé si me estoy explicando. Entonces Dios no es objeto del método científico definitivamente. Es más, ni siquiera Cristo. Porque para demostrar la existencia de Cristo por medio del método científico, ¿por qué no podríamos, hermanos? Cristo sí existió. Sí, pero no se Pero tiene ya no cuerpo. está, ¿no? No se tiene el cuerpo muy... ¡Ah, eso, hermano! No se puede ser. Para yo poder comprobar la existencia de Cristo, tendría que tener su cuerpo, meterlo en un laboratorio y experimentar. Y eso es muy cierto, ¿no? Ahora sí le digo eso, más bien. Ya pasó al otro grado, hermano. Muy bien, hermano. Teniendo el cuerpo, lo único que sería la metodología forense para experimentar el cuerpo muerto. Más bien para saber si Cristo existió es el método histórico, ¿no? Si tuviéramos el cuerpo de Cristo, sí se podría aplicar el método científico a través de pruebas de ADN. Agarrar su prueba de ADN, meterlo en un laboratorio, analizarlo, observarlo y llegar a la conclusión que ese ADN sí perteneció al cuerpo de Cristo. Teniéndolo sí podríamos comprobar por el método científico, pero ¿qué creen? Cristo resucitó. No tenemos el cuerpo de Cristo porque Cristo resucitó. Y bien dice Jonathan, ¿se puede comprobar por el método científico la existencia de Cristo? No. Hay otro método que se puede probar la existencia de Cristo, el método legal. Es lo que le llaman el método legal histórico, es decir, se puede comprobar con otros medios a través de testigos oculares, de investigaciones, de muchos documentos, etcétera, etcétera, la existencia de una persona, de Cristo, de Aristóteles, de quien usted quiera. Pero por el método científico es complicado, más bien es imposible probar la existencia de Dios y también negarlo. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien, hermanos? ¿Alguna pregunta, comentario? No sé qué tan de acuerdo ustedes, pero creo que se utilizaría más un método filosófico para hablar sobre la existencia de Dios. Pero no tiene nada que ver con ciencia, ahorita estamos con la ciencia. O sea, porque el argumento ateo no se mete ni siquiera en filosofía. O sea, el argumento ateo es decir, la ciencia no ha comprobado la existencia de Dios. No, pues claro que no, porque no cumple los parámetros. No es materia, no podemos encerrar a Dios en un laboratorio. La ciencia no puede comprobar a Dios. Entonces, claro que la ciencia no ha comprobado a Dios y no le podemos ver porque Dios es un espíritu. Entonces, volviendo al tema de la ciencia, obviamente si ya nos metemos en otros aspectos como filosóficos, pues hay muchos argumentos que vamos a ver ahorita que demuestran la existencia de Dios. No solamente la Biblia, hermano, sabemos que por la Biblia nos revela a Dios, pero usted se va a encontrar con muchas personas que no creen en la Biblia. Y usted tiene que demostrar con otros argumentos que estén en armonía con la Biblia la existencia de Dios. ¿Y qué creen? Si las hay muchas, ahorita vamos a ir viendo. Muy bien, hermanos, ahora vamos con otro punto. Entonces, ya quedó claro que la ciencia no puede comprobar a Dios, al menos no en el método científico, porque científicamente sí se puede comprobar a Dios por medio de la creación, por medio de muchas otras cosas que ahorita vamos a ver, pero al menos en el sentido estricto del método científico no se puede comprobar a Dios, la existencia de Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a otro un poquito, si usted lo quiere ver más complejo, más filosófico, más complicado. Un tema complejo. Aquí vamos a entrar a lo que hemos oído quizá muchas veces.
Existía, hermanos, un filósofo allá por el año 341 a.C., entre 341 y 270 a.C., llamado Epicuro. Epicuro, hermanos, era un filósofo griego que inventó la teoría del hedonismo o el hedonismo. El hedonismo es la teoría o la filosofía que enseña que nosotros venimos a ser felices a través del placer. El placer es el fin del hombre y el placer es lo único que nos puede hacer felices en nuestra tierra. Este hombre se llamaba Epicuro y la proposición de él se le conoce como la paradoja de Epicuro. Y su paradoja tiene 3 supuestos o 3 puntos. Y el primero es: si Dios existe, y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Número 2, si Dios puede, entre corchetes, quitar el mal. Entre corchetes porque en el original no viene así, es decir, no, si Dios puede y quitar el mal y no quiere, no es del todo bueno. Y número 3. Si Dios quiere quitar el mal, y no puede, entonces no es todopoderoso. La paradoja de Epicuro propone, hermano, 3 supuestos. Si Dios existe y es todopoderoso, porque existe el mal. Si el mal existe y si Dios puede quitar el mal y no quiere, entonces Dios no es tan bueno como dice ser. Y si Dios quiere quitar el mal y no puede, entonces no es todopoderoso. Como cristianos, hermanos, ¿cómo podríamos responder a estos 3 supuestos? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no la ha quitado? ¿Por qué Dios permite que niños en el África estén muriéndose de hambre? Que mujeres estén siendo violadas y asesinadas allí en Afganistán. ¿Por qué existe tanta maldad allá como en la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Si puede y no quiere, entonces tu Dios no es tan bueno. Y si puede y si quiere, pero él no puede, entonces tampoco es tan poderoso. Entonces me tienes que responder por qué si Dios existe y tanta maldad y no la que podido eliminar. O no quiere o no puede. Por una sencilla razón. Porque nos dio libre albedrío y son acciones propias de nosotros. Ok. Dice el hermano Nesa que porque Dios nos dio libre albedrío y son responsabilidad de nuestras propias acciones. ¿Va? ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien que quiera refutar, hermano? Su herejía. ¿Por qué, hermano? ¿Dios realmente no quiere quitar el mal? ¿Él puede eliminar el mal, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no le han buscado. No quiere. Pero si Él es todopoderoso y puede quitar el mal, ¿para qué necesita que le busques? Si Él puede a un chasquido, si es tan poderoso, en un chasquido podría eliminar el mal. Es parte de su Pero si mismo no plan. crees en él. Entonces no es tan bueno porque me está diciendo que tengo que creer en Él para que Dios quite el mal. No soberano. Entonces Dios es un gobernante malévolo y dictador porque su soberanía es que haya maldad en el mundo, entonces tampoco es bueno.
Argumentos como este se van a encontrar de verdad, hermanos. La maldad viene en la propia decisión de uno. Quiero que vayamos, hermanos, a Génesis 1, 26 al 28. No es tan difícil de responder. Génesis, vayan, hermanos, Génesis 1, 26, 28. ¿Génesis qué? 1. ¿Génesis qué? 1 qué? 26 al 28. 26. 1, 26. Génesis 1, 26 al 28. ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los creó. ¿Hasta el 28? Sí, por favor. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo este texto bíblico, hermanos? A ver si ya empiezan a aplicar el de leer los textos bíblicos de manera detallada. Pues que le dio el poder de señorear y sojuzgar la tierra. Eso en cristiano, ¿qué significaría, hermanos? Y el hermano lo dijo hace ratito. Dios hizo criaturas libres, ¿verdad? Les dio la libertad de decisión y les dio esa, desde que Dios no creó robots, hermanos, ¿eh? Mire, hay un movimiento, el movimiento reformado no está muy de acuerdo con el libre albedrío, porque ellos creen que al creer nosotros que Dios nos dio libre albedrío estamos socavando la soberanía de Dios, pero no es así. Precisamente porque Dios es un Dios soberano, Él hizo criaturas libres, con pensamiento, con capacidad de raciocinio. Dios les dio la libertad, tan es así que Adán y Eva tomaron su propia decisión, y la decisión fue de darle la espalda a Dios y desobedecerle. Dios no hizo robots. Imagínense, en un debate, hermanos, que había con John Lennox, que es un intelectual exateo y ahora cristiano, él debatía con Hitchman precisamente de Dios y el problema del mal, que mucha gente dice, ¿por qué no existe un mundo sin maldad? ¿Cuándo será ese mundo donde no exista maldad, no exista tanta corrupción, tanta injusticia? Y el hermano John Lennox le decía, es que ese mundo sí puede existir, pero ahí no, actualmente, pero no podrían existir los seres humanos allí. Tendría que ser un mundo robotizado, donde todos vayan haciendo lo que todo para lo que se programó, y Dios no hizo criaturas así. Entonces, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? La Biblia dice que Dios hizo personas con libertad de decisión. Ahora quiero que vayan a Romanos capítulo 1, hermanos, versículos 18 al 23, y ahí está una clave para entender la existencia del mal y para entender por qué Dios ha permitido y no ha eliminado el mal. Romanos 1, 18 hasta el 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. ok. Hasta el 23. Perfecto. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo está yéndose hasta el principio de la creación. Ellos dicen que nos vamos a Génesis, Dios creó a seres humanos a imagen y semejanza de Él. Les dio libertad de elección o libre albedrío, les dio capacidad de raciocinios, les dio toda la autoridad al hombre para gobernar la creación, dijo, y señoreen los peces y el mar, sojuzguenlas, etc. Y en el versículo que acabamos de leer dice que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, sino que dice, comenzaron a inventar, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, ¿por qué existe el mal? Para empezar, Dios no creó el mal, hermanos, ni tampoco creó al diablo, ni nada, porque Dios es santo y su misma naturaleza no le permite crear la maldad. De hecho, el apóstol, no recuerdo si es Juan, Santiago, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y que todo lo bueno, dice el apóstol Juan, sí me parece que es el apóstol Juan, que todo lo bueno, no, creo que también es Santiago, que todo lo bueno, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios, lo malo no viene de Dios. Pues acá el movimiento reformado vende la idea de que Dios proviene del mal. No, Dios permite el mal. Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué? Hay una razón. Muchos dicen, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué no los eliminó? ¿Dios podía haber eliminado a Adán y Eva, hermanos? Sí, si él hubiera querido, lo hubiera hecho. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no detuvo? Imagínense, hermanos, una clase de física, química, matemáticas. Está el profesor dando la clase, dando unas fórmulas y diciendo cómo llegar al resultado. Y uno de sus alumnos le dice al maestro, usted está equivocado, su fórmula está mal. Y el profesor le dice, sálgase de mi clase, fuera de mi clase, no lo quiero ver más aquí. ¿Ustedes como alumnos qué pensarían? No, aparte de que sí, ¿qué pensarían del profesor? Supongamos que yo no me hice una energía aquí, yo en vez de lo corro de mi clase, ¿qué pensarían ustedes, hermano? Es que está mal porque tiene que explicarle. Hay de dos sopas. Habrían hermanos que dirían, no, el profesor tiene razón, pero muchos dirían, a lo mejor lo que dijo Jonathan sí es cierto, y el profesor es tan mala onda, pues que no le dio oportunidad, y a lo mejor su fórmula es mejor que la del profesor, y yo voy a experimentar con esa fórmula. Entonces, si Dios hubiese eliminado a Adán y a Eva, hermanos, probablemente Dios le hubiese dado la razón a Satanás. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Dijo, cuando Eva le dice a Satanás que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque van a morir, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Que Dios estaba engañando. Que Dios la estaba engañando, que no era cierto. Exacto. Que Dios era un egoísta que no quería que fuera. Entonces, no es cierto. A ver, Jonathan y ella van a ir más. Al final notamos ahí la bondad de Dios, porque la promesa que había para ellos, si comiendo el fruto, era que morirían. Si comieran, ciertamente morirían. Y al final, ¿qué pasó? Dios los expulsó del huerto, no los mató, era la promesa ahí que ellos iban a morir en el momento que tomaran del fruto. Es que el morir no era físicamente. El morir no se estaba refiriendo físicamente. Yo entiendo ahí. Sí, correcto. A la muerte espiritual. Exactamente. Y sí morían, espiritualmente morían. Pero bueno, creo que la pregunta aquí es, estamos con la idea de que Adán, Eva, yo me reburgué. Estamos con la idea de que porque Dios no eliminó a Adán y a Eva, ¿correcto? Al momento de pecar. ¿Por qué no los eliminó literalmente? O sea, los pudo haber hecho polvos al instante. ¿Por qué no lo hizo? Vimos el ejemplo del maestro y el alumno. ¿Iba a decir algo, hermano Irma? No, iba a decir de Génesis 3:3. Ajá. Sí, donde le dice, de Génesis 4, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, que él fue. Ajá, ok, entonces volviendo al tema del ejemplo del alumno, si Dios hubiese eliminado literalmente a Adán y a Eva,
Dios le hubiese dado la razón a Satanás, porque Satanás le estaba diciendo, mi gobierno es mejor que el gobierno de Dios. Dios te está privando, eso no viene en la Biblia, pero prácticamente lo que, o sea, implícitamente Satanás le estaba diciendo a Eva, Dios es un mentiroso, Dios es un egoísta, Dios te está privando de la verdadera felicidad. Tú puedes ser igual a Dios conociendo el bien y el mal, y va, no, sí es cierto, y decide ir. Si Dios hubiese eliminado, hasta los santos ángeles hubiesen dicho, puede que haya razón ahí. Lo que Dios hizo entonces es, no eliminó a Eva, su promesa sí se cumplió, porque dijo, el día que de él comieren de seguro morirás, y murieron espiritualmente, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, la comunión con Dios era así, hermanos, era cara a cara, por así decirlo, no literal, sino que hablaban así Adán y Dios. Cuando pecan, esa comunión quedó dañada, se rompió, y que el hombre quedó separado de Dios por causa de su pecado. Entonces dice Romanos 23, excluidos de la gloria de Dios, murieron espiritualmente, y a partir de entonces todos nacemos muertos espiritualmente, según Efesios 2:1 y 2. Entonces, hermanos, lo que Dios dijo, más adelante lo respaldamos con el versículo 24 de ahí de Romanos 1. Vamos a leerlo. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La Biblia dice ahí en Romanos 1, hermanos, que Dios los entregó a la inmundicia. Otra traducción dice, Dios los abandonó a sus propias concupiscencias. Dice la Escritura, ellos conocieron a Dios, no quisieron nada con Dios, entonces Dios los entregó a sus pasiones. ¿Qué significa eso de que Dios los entregó? Hermanos, la palabra entregó viene de una palabra griega que dice que se escribe paradidomi, así. Paradidomi. Esta es la palabra griega que Pablo menciona en Romanos 1:24, que Dios los entregó o los abandonó. Esta palabra, hermanos, significa rendirse, ceder. Es una derivación de la otra palabra que didomi. Didomi. O didomi, más bien, didomi. Paradidomi y didomi. Y la palabra didomi significa dar, conceder, dejar, permitir o entregar. Lo que Pablo está aquí diciendo, que ellos no quisieron nada con Dios, por eso Dios les permitió o les concedió lo que ellos querían. Ellos no querían nada con Dios, dice el apóstol Pablo, se entregaron a vanos razonamientos o inventaron ideas necias sobre Dios. Entonces prácticamente Dios dijo, ¿es lo que quieren? Pues lléguenle, como dirían por ahí, lléguenle pues. Es como cuando los papás le dicen, hijo, no metas la mano ahí porque te vas a quemar. Pues venía aferrado y dice, pues, es lo que quiere, pues déjalo, va a gritar, pero yo le advertí que se iba a quemar. Bueno, una primita mía, cuando yo estaba planchando, les dije, no vayas a ponerle la mano a la plancha porque te vas a quemar. Parece que le dije, ve, ponle la... Bye. Dije, te lo advertí. ¿Eso querías? Entonces, hermanos, Dios permitió para demostrar que el gobierno de Satanás traería consecuencias. Él pudo haber eliminado a Adán y a Eva y hacer nuevas criaturas. Pero Dios no lo hizo porque Dios ya tenía su plan de redención, y eso lo vemos en Génesis 3:22 me parece, donde dice que la serpiente va a morder en el calcañar a la mujer, pero Dios con la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente. Y ella tenía su plan de redención, pero Dios iba a demostrar que Satanás no tenía razón. Por eso Dios le permitió al ser humano irse como niño en tobogán, hacer lo que ellos querían. Dice Romanos
Ahí 1:24. Por eso Dios los entregó a sus propios razonamientos. Los entregó en su simonismo, es decir, les concedió su deseo, les dio lo que ellos querían. Dios no provocó el mal, lo permitió. Y esto también sería para el avance de su gloria. Ya ha quedado demostrado a través de la historia de la humanidad que el ser humano no se puede gobernar a sí mismo. La Escritura dice en Proverbios que no le es permitido al hombre ni siquiera manejar sus pasos, porque el hombre quedó marcado por el pecado. Y ahora su libre albedrío, hermanos, quedó dañado también. Tenemos libre albedrío, pero casi siempre nuestro libre albedrío, adivina hacia dónde tiende. Pues hacia lo malo. Porque estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados y ahora tenemos que sufrir las consecuencias de esa desobediencia, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, no creó el mal. Dios existe y es todopoderoso, y también existe el mal porque fue decisión del ser humano desobedecer a Dios y tenía que sufrir las consecuencias. Ahora dice la siguiente: si puede quitar el mal y no quiere, no es del todo bueno. Aquí muchos dicen: ¿por qué Dios no mató a Adán y a Eva para acabar con el mal? ¿Por qué Dios no ha terminado con la humanidad para acabar el mal? ¿Qué creen, hermanos? Dios sí lo hizo. ¿Saben cuándo Dios terminó con el mal? Con Noé. Ay, hermano, se muy bien, se ganó un pan para Es del pasar. 2, es del 2. Sí, con Noé. Cuando Dios, hermano, Dios, dice la Escritura, que Dios vio que la maldad era mucha en la tierra. Dice que se arrepintió, o sea, le pesó en su corazón, le dolió en su corazón ver lo malo que era el hombre, y tomó la decisión de eliminarlo. Pero hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios, y este fue Noé y su familia. Y Dios eliminó. Pero estos mismos que dicen: ay, ¿por qué Dios no quita al mal? Y que no sé qué. Cuando dicen: Dios quitó el mal con el... ¿qué Dios tan malo? Que asesinó a toda la humanidad. No, pues, que no se entiende. Si permite el mal, porque lo permite. Si lo elimina, porque lo elimina. Pero ¿qué creen? Aunque Dios eliminó el mal con el diluvio, ¿qué creen? El mal no se eliminó. Porque ya el hombre era malo por naturaleza. Y su naturaleza, hermanos, tendía el mal. Me parece que en Génesis 6 dice que vio Dios que el corazón del hombre, que los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. Siempre hacía el mal. Entonces, aunque Dios terminó con la humanidad en el diluvio, la humanidad se volvió a multiplicar y volvieron a pecar contra Dios. Entonces, hermanos, el mal no es iniciativa de Dios, fue del hombre mismo en completa libertad. Dios no se opuso, hermanos, a la decisión del hombre. De hecho, Dios no se opone a las decisiones del ser humano, porque Él no creó robots. Él dice en la Biblia que Él decía que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Pero el hombre tiene que tomar la decisión de arrepentirse. Dios ya proveyó el escape por medio de Cristo para acabar con el mal para siempre, pero solamente el que cree no es condenado. Y los que no creen van a tomar sus decisiones, pero van a tener consecuencias no solamente temporales, hermanos, sino también van a tener consecuencias eternas. Entonces, hermanos, la primera pregunta de si Dios existe y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Creen que ya quedó resuelta? ¿Sí? Entonces, ¿cómo responderíamos aquí, hermanos? Porque Dios nos hizo criaturas libres con pensamientos y capacidades para tomar nuestras propias decisiones. ¿Y por qué existe el mal? Porque el mismo ser humano se lo provocó, no Dios. Dios no permite el mal. El ser humano siempre su tendencia es hacia el mal. Es Exactamente. el ser humano el que está buscando siempre el mal. Y ya me confundí, güey. A ver, hermano. Es que el mal Dios no permite el mal. No, Dios sí lo permite. Es que había entendido yo mal algo. No. Dios permite el mal, no lo crea. Ajá. Solo lo permite por decisión propia del hombre. Exactamente, por eso lo permite. Segunda pregunta: si Dios puede quitar el mal y no quiere, ¿no es del todo bueno? ¿Dios puede quitar el mal? Sí. Sí, lo hizo. Y lo ha hecho en varias ocasiones, hermanos. ¿Eh? Con muchos. Con muchos. Sodoma Y y Gomorra. proveyó también, hermanos, un escape para el mal, y eso fue la muerte de Cristo. Pues Dios puede. Ahora, ¿por qué no? Dios quiere quitar el mal y no puede. No, Dios puede quitar el mal y también quiere. Y lo ha demostrado a lo largo de la historia.
con Sodoma y Gomorra, con el diluvio, con Nínive. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive era una ciudad llena de maldad y de pecado, que la maldad llegó a la misma presencia de Dios. Dijo Dios, voy a acabar con Nínive, pero mandó al socarrón de Jonás, que no quería ir, y Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Entonces, hermanos, esta paradoja, hermanos, en realidad no es tan complicada de explicar a la luz de las Escrituras cuando entendemos la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios bueno, que creó todo lo bueno, incluso creó al hombre y a la mujer siendo buenos y perfectos, pero fue el hombre y fue la mujer quienes decidieron por voluntad propia desobedecer a Dios. Y eso nos trajo consecuencias desastrosas que pues hasta el día de hoy usted y yo estamos viviendo. Fíjese lo que dice Romanos 5:12, hermanos. Romanos 5:12. Y aquí viene por qué entró la maldad en el mundo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado, la maldad, entró al mundo por un hombre, no fue por Dios. Dios no metió el pecado al mundo. Fue el hombre que metió el pecado al mundo. Y ese pecado nos trajo consecuencias a todos. Todos hemos pecado. Dios simple y sencillamente lo permite, pero en su sabio y soberano plan está profetizado que un día Dios acabará con la maldad. Salmo 37 dice que de aquí en poquito el inicuo no existirá más. Lo buscarás y no encontrará su lugar. Dios ha prometido acabar con la maldad. Entonces, hermanos, cuando se refiere al hombre, ¿qué significa el ser humano? Al ser humano, sí. Luego va a decir, ya ve, por el hombre, por los hombres, por los hombres. No, el ser humano. Aquí no hay machismo ni feminismo. ¿Me ayuda, hermano? Ahora muy bien, hermanos. ¿Cómo sabemos entonces que realmente Dios existe? En Romanos 1:20, ahí mismo, en el capítulo anterior, Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado, hermano, a través de la creación. ¿Cómo podemos saber que realmente Dios existe? Simple y sencillamente vean nuestro universo, nuestra galaxia. Es absurdo, hermanos, creer que todo esto se creó de la nada. Los ateos nos acusan de creer en algo que no hemos visto, pero que porque la fe, pero ellos también creen por fe. Porque muchos de ellos dicen que esto fue causa de una explosión de demasiada fe. O sea, creer de que por una explosión es tan perfecto nuestro cuerpo, para empezar, aunque algunos ya estén ahí medio deformes sus cuerpos, pero hermano, nuestro cuerpo es obra de un diseñador inteligente. ¿Sabe cuántas? Tan solo aquí, hermanos, en la muñeca, ¿sabe cuántas venas no tenemos nosotros? Si usted lo parecen muchos cablecitos así, azules, rojos y un montón de cables. ¿Se ha visto alguna vez una computadora toda descablada que tiene ahora estamos peor, hermanos. Miles de venas y arterias corren por nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos ser causa de una casualidad o de la nada? La nada no crea la nada, hermanos. Y la Biblia dice en el Salmo 8, 3 y 4, 8 de 3 al 4, hermanos, que Dios hizo los cielos y la tierra. Y solamente el necio dice en su corazón: Dios no existe, hermanos. Salmo 8, 3, 4. Vamos a leerlo, hermanos. Ya vamos a ir terminando. Salmo 8, 3, 4. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista David, hermanos, dice que contemplaba los cielos y las estrellas y llegaba a la conclusión que era obra de un diseñador. Alguien lo hizo, hermanos. No pudo haber aparecido de la nada más. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hay muchas evidencias bíblicas que nos dicen, nos gritan claramente que hay existencia de un creador. Y usted puede ir a Job 38, 4, 18. Apúntenlo para que lo estudien en casa. Job 38, 4 al 18. Job 38, 4 al 18.
Proverbios 34. Proverbios 34. 34. 34. Y por último, Isaías 40, 12 al 14. ¿Isaías qué? Isaías 40, 12 al 14. Muy bien, hermanos. Ahora, ¿existen algunos otros argumentos no bíblicos para demostrar la existencia de Dios? Sí. Sí. ¿Cuántas hay? ¿O cuántas has escuchado? Muchos, pero bueno, pero mi favorito, lo puedo decir, y comparar con uno que se me hace ridículo. Si quieres. Bueno, por ejemplo, he escuchado que, antes de dar mi argumento, pero la existencia de Dios, más bien para que el universo existiera, en la explosión del Big Bang, entre millones y millones y millones y millones de probabilidades, resultó ser esto. Resultó terminarse la explosión, resultó entre millones y millones y millones de probabilidades crearse. Y por lo que digo que es un exceso de fe, es porque es algo sumamente ridículo que entre esos millones y millones termine siendo algo tan perfecto. Cosa diferente a algo que como cristianos creemos. En Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea que notamos aquí es bara, que es absolutamente crear o crear de la nada, como mejor se puede definir. El argumento surge en esto. No puede la nada, como usted bien dijo, crear la nada, sino que solamente un ser externo al universo puede crear, que no se rige por las normas que nosotros nos regimos, pudiera crear algo de la nada, fungiendo por normas y reglas totalmente distintas a las de nosotros. En este caso, hay una causa por la que todo surgió. La causa es Dios. Correcto. TikTok. Tome su like, buen hombre. Ok. Existen estos 4 argumentos, hermanos, que demuestran la existencia de Dios o que tratan de explicar la existencia de Dios. La primera se conoce como el argumento cosmológico. Este argumento, hermanos, considera el hecho de que todo lo conocido en el universo tiene una causa. Es decir, razona de la siguiente manera: el universo mismo también debe tener una causa, y la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios, que es el que acaba de decir Jonathan. ¿Teleológico? ¿Teológico? Teleológico. Sí. Ese argumento que acaba de decir Jonathan, que lo acaba de explicar, se le conoce como el argumento cosmológico, es decir, todo tiene una causa, y esa causa puede ser Dios. De todos modos, yo les voy a mandar la clase, hermanos, por si no, para que pueden apuntar estos 4 y ya la definición la copian de lo que les voy a mandar. También lo ponen como principio de causa. Ajá. Entonces, el argumento cosmológico razona eso. Dios tiene, el universo tiene una causa, y la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. Y eso lo podemos ver ahí en el Salmo 19, hermanos. Salmo 19.1. Y deberíamos de sabernos este salmo de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hermanos, esta causa es Dios. El segundo argumento, hermanos, es el argumento teleológico. Este va muy de la mano con el primer argumento, el argumento cosmológico. El argumento teleológico, hermanos, su enfoque es la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo. Algo que se le conoce como el ajuste. El argumento teleológico es una subcategoría del argumento cosmológico. Su enfoque es la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo, o mejor conocido como el ajuste fino del universo, como por ejemplo la existencia de la gravedad, la fuerza electromagnética, cómo están ubicados los planetas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el planeta Tierra está también ubicado
que ni 1 centímetro más ni 1 centímetro menos del sol, porque se mueve 1 centímetro, ya dijera Chavisa, valimos quesadilla. O nos achicharramos, o nos congelamos, o algo pasa. La Tierra gira entre su propia órbita y está tan bien puesta en su lugar que nadie la ha podido mover de ahí. Si se aleja o se acerca, triste calavera, ya. ¿Mande? ¿Qué tiene? ¿Tiene agua la cafetera? No, ya se acabó, ¿no? Está quemando. Más bien la voy a desconectar porque ya vamos a terminar. Entonces, hermanos, el ajuste fino se enfoca en eso. ¿Cómo es posible que algo que se causó de la nada esté tan perfectamente diseñado? La primavera, el verano, el otoño, el invierno están tan bien que no llegan antes ni llegan después. Obviamente ahorita está la idea del calentamiento global y todo, pero eso lo está causando el hombre, hermano. Y es más argüende que real. Porque Dios es tan sabio, hermano, tan soberano, que yo he visto noticias de que aquel animal que hace miles de años se consideraba extinto, vieron a una pareja de animales de hace tantos siglos. Dios preserva, hermano. Dios es el único que va a terminar con este mundo. No va a llegar ni antes ni después. El hombre no va a destruir la tierra. La Biblia dice que Dios fue quien la creó y Dios es quien la va a destruir, no el ser humano, hermanos. Siguiente argumento ontológico, hermanos. Este es aquel que dice que Dios es el ser más grande que se puede concebir, por lo que su esencia implica necesariamente su existencia. Muchos dicen, si Dios no puede levantar una piedra, entonces Dios ya no es Dios. Bueno, pues sí, ya Dios no sería Dios. Y si hay algo que, y otros dicen, ¿y si hay alguien más grande que Dios? Entonces, ¿qué creen? Si hay alguien más grande que Dios, ese ser más grande sería en realidad Dios, porque no hay nadie más grande que Dios. Si algo existe más grande de nosotros que hicimos Dios, entonces este concepto está equivocado y eso más grande es Dios. No sé si me estoy explicando. Y por último, el argumento moral, hermano. El argumento moral empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad que se haga justicia. Y argumenta que debe de haber un Dios que es la fuente del bien y del mal. Aquí, hermanos, eso es muy discutido. Los ateos dicen, yo no necesito creer en Dios para ser una buena persona. Pero aquí tenemos que ver, hermanos, que no es lo mismo creer en Dios a que exista Dios. La existencia de Dios no depende de nuestra creencia. Dios es Dios si creemos o no. Entonces, no importa si yo creo en Dios. Si yo tengo el concepto de bueno y malo es porque existe un estándar y ese estándar tiene que ser alguien superior a nosotros y ese superior tiene que ser Dios, porque si Dios no existe, hermanos, entonces no existe un estándar moral, entonces tampoco podría existir el concepto de bien y mal. Ahora, el concepto del bien y del mal quedaría relegado a la definición de cada quien, porque dicho estándar no puede surgir de la nada, siempre hay algo. Para agregar nada. Sí, ajá. Entonces, si Dios no existe, el concepto del bien y del mal tampoco existe. Y sería relativo. Para lo que para ella es mal, para mí no necesariamente tendría que ser mal. Si yo vengo y agarro una metralleta y los balaceo a todos, nadie debería de juzgarme y decirme que yo hice algo mal. ¿Hice algo mal según quién? Según tú. ¿Y a ti quién te garantiza que tu concepto de bien y mal está bien? Si alguien mata y viola a una niña de 5 años, ¿quién puede juzgar qué es bueno o malo? Si no hay un estándar, si no hay una fuente que defina qué es el bien y el mal. Y ahí es donde los ateos dicen, no, pero yo no necesito a Dios. Sí, es cierto, no necesitas creer en Dios, pero ¿qué crees? Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y hay una fuente, aunque tú no la quieras reconocer, hay un estándar que nos dicta qué es lo bueno y qué es malo. Sin ese estándar, lo bueno y lo malo ya no existe. No sé si me estoy explicando. Entonces, negar a Dios, y es lo que el argumento moral defiende, si ya no hay Dios, tampoco existe el bien y el mal, y queda relegado a cada cultura, a cada... por ejemplo, ahorita, en la actualidad, aunque existen culturas que nunca han escuchado de Dios, ellos saben qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, hay culturas súper escondidas en la montaña que jamás han sido contactadas, pero ellos saben aún así que mentir es malo. ¿Y quién les dijo que mentir es malo? Le dice que ellos tienen grabada la ley de Dios en sus corazones. Porque hay un estándar, hermanos, y nuestra conciencia nos dice que hay un argumento
moral que proviene de Dios, y sin Dios ese argumento moral se evalúa. Entonces, nadie me podría decir reclamar si yo le pongo los cuernos a mi esposa, o si yo robo, si yo mato, yo soy corrupto, porque entonces para mí no es malo, no hay un argumento. Entonces sería un desastre todo el mundo, hermanos, sin Dios. Entonces Dios existe porque existe el concepto de bien y el mal. Hasta aquí, hermanos, de todo lo que he dicho, hablado. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ya vamos a cerrar la clase. No, por tu vez se lo va a mandar, ¿verdad? En el grupo. Sí, hermano. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿Supositorio, no? Respecto al argumento moral, le dar un ejemplo. Para los mayas no, ustedes se acordarán, creo que no, pero no caer en una falacia anacrónica, pero los mayas no alcanzaron, no tuvieron la evangelización por parte de la conquista. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la historia, a los testigos de los mayas, por ejemplo, para homicidio o para adulterio, nos damos cuenta que los mayas sí encarcelaban por mucho tiempo a los que practicaban el homicidio, o por ejemplo, por estacamiento castigaban o clavar estacas a los adúlteros. Es decir, ya había una pena por los actos inmorales cometidos, siendo que ellos nunca alcanzaron, por ejemplo, la evangelización por parte de la conquista española. Eso significa que la ley concuerda a lo que la Biblia dice, que Dios escribió su ley en nuestros corazones, hermanos. Entonces no hay excusa. Entonces, pues bueno, espero que esta clase haya sido de bendición, hermanos, y nos vemos la próxima clase. Ya les confirmo si es el 29 o nos vamos hasta abril, dependiendo cómo andemos de actividad ese día, hermanos.